La historia del transporte es un tapiz tejido con innovación, necesidad y, a menudo, una buena dosis de audacia. Si bien los autos, aviones y trenes convencionales dominan los libros de texto y las carreteras, existen creaciones en los márgenes de la ingeniería que desafían la imaginación. Estos son los vehículos que, al ser descritos, provocan incredulidad. Sin embargo, en algún momento de la historia, fueron ideas tangibles, máquinas en movimiento que resolvieron un problema de nicho, o simplemente fueron la manifestación de un sueño salvaje. A continuación, exploraremos 20 de estos vehículos asombrosos que demuestran que la realidad de la invención supera con creces la ficción. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primero en nuestra lista es el Dynasphere, también conocido como el coche rueda. Este vehículo británico de la década de 1930 fue literalmente una cabina de conductor alojada dentro de una rueda gigantesca. El inventor, el Doctor. J.T. Purves imaginó que esta configuración maximizaría la eficiencia, permitiendo que el vehículo rodara sin esfuerzo. Aunque se construyó un prototipo funcional y se hicieron demostraciones, la dificultad para dirigir y frenar, junto con el riesgo de que el conductor girara dentro de la rueda en caso de frenado brusco, lo relegó a una nota al pie de página fascinante en la historia del automóvil. Su concepto, no obstante, resurge periódicamente en la ciencia ficción y en diseños futuristas. Continuando con las máquinas inusuales de la era de entreguerras, encontramos el monociclo de Garavaglia. Diseñado en Italia, este no era un vehículo donde el conductor estaba dentro de la rueda, sino detrás de ella, montado sobre un chasis que se sostenía por una única rueda motorizada de gran diámetro. Los monociclos motorizados son notoriamente difíciles de equilibrar y controlar, y el diseño de Garavaglia no fue una excepción. Aunque la idea de una motocicleta, de una sola rueda, prometía velocidad y una silueta llamativa, el vehículo nunca superó la fase de prototipo, dejando tras de sí solo fotografías asombrosas que sugieren un aparato de circo más que un medio de transporte viable. Saltando a la era de la Guerra Fría y la obsesión por la tecnología nuclear, el Ford Nucleon emerge como un ejemplo de optimismo tecnológico extremo. Presentado como un modelo a escala en 1957, este concepto de automóvil imaginaba un futuro donde los autos familiares serían propulsados por un pequeño reactor nuclear reemplazable. La idea era que el conductor simplemente cambiaría el cartucho del reactor en la estación de servicio, eliminando la necesidad de combustible fósil. Afortunadamente, o quizás inevitablemente, las preocupaciones sobre la radiación en caso de accidente y el tamaño mínimo viable de un reactor seguro impidieron que el Nucleon pasara de ser una maqueta futurista a un producto real, pero la audacia de su concepto sigue siendo sorprendente. Moviéndonos de la propulsión nuclear a la levitación, el Railplane de Benny es un testimonio de la ambición ferroviaria en Escocia. A principios de la década de 1930, George Benny diseñó un vehículo aéreo que funcionaba como un tren suspendido. Su concepto utilizaba hélices para la propulsión y se deslizaba sobre un monorraíl elevado. Se construyó una pequeña sección de prueba en Escocia, demostrando que podía alcanzar velocidades considerables. Benny creía que el Railplane podría revolucionar el viaje interurbano, pero la falta de financiación en medio de la Gran Depresión y la oposición de las compañías ferroviarias existentes impidieron su desarrollo, dejando la estructura de prueba como un curioso relicto industrial. En el ámbito de los vehículos utilitarios anfibios, el LARC-1V, siglas de Lighter, Amphibious Resupply Cargo, 5 toneladas, es una bestia que pocos civiles han visto, pero que desempeñó un papel crucial en operaciones militares. Este es un camión anfibio masivo, capaz de transportar hasta 5 toneladas de carga, desde un barco mar adentro a una playa sin necesidad de muelles. Aunque su aspecto es más el de un pequeño barco, con ruedas gigantes, que el de un camión tradicional, su existencia es un recordatorio de que la ingeniería militar a menudo produce soluciones que difuminan las líneas entre vehículos terrestres y marítimos. Volviendo a la Tierra y a un intento fallido de hacer el transporte personal más compacto, el People Mover de Pedicab de los años 70
merece un lugar. Se trataba de un vehículo personal de 3 ruedas y bajo consumo que se parecía a una batidora de huevos gigante sobre ruedas. Su diseño minimalista y futurista prometía una solución de tráfico para las ciudades, pero el vehículo resultó ser extremadamente vulnerable en el tráfico y carecía de las características de seguridad que los consumidores esperaban, lo que garantizó su rápido olvido. Para la exploración en terrenos extremadamente accidentados, el Tatra 805 modificado es un vehículo que desafía la lógica de la suspensión. Originalmente, un camión militar checoslovaco, las versiones modificadas para el Rally Dakar y expediciones a través de África se hicieron famosas por su capacidad de atravesar dunas. Lo que lo hace increíble es su configuración de eje oscilante y la gran distancia al suelo, dándole una apariencia desgarbada, pero una capacidad todoterreno sin igual. Sus hazañas en condiciones extremas lo hacen un camión que parece más un artilugio de película que una máquina real. En el campo de los vehículos, capaces de hacer frente a cualquier superficie, el Antonov A40 Krylia Tanka, tanque alado, es quizás la fusión más improbable. Desarrollado por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, el A40 era un tanque ligero, un T-60, al que se le habían añadido alas biplanas de gran envergadura y una cola de control. La idea era que el tanque fuera remolcado por un bombardero hasta cerca de la zona de combate, se desenganchara y planeara hasta aterrizar directamente en el campo de batalla, listo para entrar en acción. Solo se realizó un vuelo de prueba antes de que se abandonara la idea, debido a la falta de aviones lo suficientemente potentes para remolcar la máquina. Otro vehículo soviético, que parece pertenecer a un universo paralelo, es el ZISE-134. Este fue un prototipo de vehículo todoterreno anfibio de 8 ruedas, diseñado para superar casi cualquier obstáculo. Lo que lo hace peculiar es su diseño de suspensión independiente y sus gigantescas ruedas, dándole la apariencia de un insecto mecánico. Aunque extremadamente capaz, su complejidad y los desafíos de mantenimiento impidieron su producción en masa, pero sentó las bases para futuros diseños de vehículos militares pesados con tracción total. Retornando a los intentos de crear el vehículo urbano definitivo, el Hoffmann alemán de 1951 es un vehículo que casi garantiza una doble toma. Su forma bulbosa, una sola rueda delantera y 2 ruedas traseras muy espaciadas le daban una apariencia extremadamente desequilibrada, casi como si estuviera a punto de caerse. La dirección era notoriamente difícil y el coche no era un éxito, pero su existencia demuestra la experimentación desenfrenada en el diseño automotriz de la posguerra en Europa. En el reino de los vehículos utilitarios, el Helios era un triciclo motorizado diseñado para el reparto de leche en Reino Unido. Su diseño, con una cabina abierta y una zona de carga elevada, era práctico para el trabajo, pero su perfil alto y delgado lo hacía parecer increíblemente inestable. A menudo confundido con un utilitario de fantasía, el Helios fue un elemento básico de la logística de reparto británica durante un breve periodo. Para los entusiastas del vuelo que querían combinar la comodidad de un automóvil con la libertad de un avión, el concepto de un coche volador ha sido un sueño perenne. El Aerocar de Moulton Taylor, desarrollado en la década de 1940 y 1950, fue uno de los pocos que realmente funcionó y estuvo cerca de la producción comercial. Era un automóvil legal en carretera que podía adjuntar un conjunto de alas y una hélice en la parte trasera, transformándose en un avión en cuestión de minutos. Aunque se construyeron varios prototipos y volaron con éxito, los desafíos de certificación y el alto costo impidieron su éxito. Continuando con las excentricidades aéreas, el Avrocar VZ-9A Bezo, de la década de 1950, es el arquetipo de un platillo volante militar. Desarrollado por Avro Canada para el ejército de los Estados Unidos, este vehículo de despegue y aterrizaje vertical, un VTOL, fue diseñado para ser un jeep volador supersónico. Utilizaba un gran ventilador central para generar sustentación, lo que le daba su forma distintiva. Desafortunadamente, nunca pudo volar a más de 1 metro del suelo y era inestable, lo que llevó a la cancelación del proyecto,
pero las fotografías del Abrokar son evidencia de una ambición aeronáutica casi de ciencia ficción. Deja tu like, suscríbete y comparte. El vehículo todoterreno definitivo que parece un OBNI es el Snowcat de Tucker. Si bien los Snowcats son conocidos en la industria de la nieve, el modelo original de Tucker, con sus 4 juegos de orugas, cada uno con una suspensión independiente en un tren de rodaje inclinado, tiene una apariencia intimidante y casi alienígena. Su diseño único le permite flotar sobre nieve profunda, y sus descendientes han sido cruciales para la exploración antártica. Pero verlo por primera vez es encontrarse con una máquina diseñada para un paisaje lunar. En el mundo de los trenes, la experimentación también ha dado lugar a máquinas increíbles. El tren de ruedas de goma de la línea Maglev no era levitante, pero utilizaba ruedas de goma para el contacto y la propulsión en un sistema de monorraíl avanzado, prometiendo un viaje más silencioso y suave. Si bien los trenes de levitación magnética son conocidos, este sistema de ruedas de goma en un monorraíl elevado se construyó y operó en un formato limitado, lo que demuestra que no todas las innovaciones ferroviarias buscan necesariamente eliminar el contacto con el suelo. Para el transporte de pasajeros en terrenos difíciles, el Kegre Settrack es un sistema de orugas que transformó los autos de carretera en vehículos todoterreno imparables. Desarrollado por Adolphe Kegres, un ingeniero que trabajaba para el zar Nicolás II de Rusia, el sistema reemplazaba las ruedas traseras con un conjunto de orugas de goma. Los vehículos con el sistema Kegres, como los Citroën Kegres, se hicieron famosos por cruzar el desierto del Sahara en la década de 1920. Parece imposible que un coche de pasajeros pudiera hacer tales proezas, pero la evidencia fotográfica y las crónicas de las expediciones lo confirman. En la categoría de vehículos que parecen juguetes gigantes, el Amficar modelo 770, de fabricación alemana, es un clásico. Lanzado en la década de 1960, este era un automóvil descapotable que también funcionaba como un barco. El conductor simplemente conducía hasta la orilla. Cambiaba la propulsión de las ruedas a las hélices gemelas en la parte trasera y navegaba. Aunque su velocidad en el agua era modesta, 7 nudos, de ahí el 770, y en carretera era un coche de rendimiento promedio, fue el único automóvil anfibio de producción masiva que el público pudo comprar, validando una fantasía de la infancia. El diseño automotriz a veces busca la eficiencia aerodinámica hasta el extremo, dando lugar a vehículos como el Schlorwagen de la Alemania de 1939. Este coche, apodado el huevo rodante, tenía un cuerpo extremadamente aerodinámico, con una forma de lágrima casi perfecta, y sus ruedas delanteras y traseras estaban completamente cubiertas. El objetivo era lograr una eficiencia de combustible sin precedentes. Aunque las pruebas confirmaron su notable coeficiente de arrastre, el diseño era poco práctico, voluminoso y susceptible a los vientos cruzados, lo que lo convirtió en un prototipo único. Para el transporte de grandes cantidades de madera en el terreno canadiense, la industria desarrolló el Le Tourneau TC497 Overland Train Mark II. Este era un tren de carretera gigantesco, con una cabina de control y múltiples vagones remolcados, todos con tracción total a través de motores eléctricos individuales en cada rueda. Con más de 170 metros de longitud, era esencialmente un tren sin vías, diseñado para el transporte de carga a larga distancia en áreas sin carreteras. Fue una maravilla de la ingeniería de la década de 1950, aunque las carreteras de bajo coste y el desarrollo de camiones articulados más eficientes lo hicieron obsoleto. Cada uno de ellos, por fugaz que haya sido su tiempo de existencia, es una prueba de que la ambición y el ingenio pueden manifestarse en máquinas que, a primera vista, nadie creería que realmente existieron. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.